por la presencia. Un gusto y un orgullo estar acá en Capilla del Señor. Por supuesto, recibirlo a Axel para nosotros es una oportunidad importante de poder escuchar. Yo digo siempre a un compañero que inició su actividad como profesor en la Universidad de Ciencias Económicas, pero que después lo conocimos como ministro de Economía, y yo siempre lo digo con orgullo, es el único ministro de Economía que fue capaz de conducir una cartera como esa sin convertirse nunca en alguien que tuviera oídos especiales para los grupos empresarios, y eso los puso muy nerviosos, porque puede ser que los grupos empresarios acepten que un ministro de Educación no les atienda el teléfono a las 3 de la mañana, pero están acostumbrados a que cuando levantan el teléfono y al que llaman es al ministro de Economía, inmediatamente los atienden, como si el ministro de Economía fuese un empleado de ellos. Axel fue otra cosa, y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Está también acompañándonos el compañero diputado provincial, Cuto Moreno. El compañero de... Momento que los dirigentes sindicales sabemos que los tiempos hay que manejarlos. Primero vamos a hablar del Cuto Moreno. Compañero, un gran compañero, un gran luchador. Ustedes saben, los que conocen su historia, compañero desde la primera etapa, de la etapa de la juventud de Néstor Kirchner, y fue uno, o quizás el hombre de confianza de Néstor Kirchner mientras estuvo Néstor en la presidencia. Así que un orgullo tenerlo acá. Ahora sí, la compañera diputada Fernanda Díaz. Para un orgullo, porque Fernanda demuestra que hay juventud en esta construcción, pero que además hay mucho compromiso, mucho esfuerzo. Es una diputada de las que más viene aportando, a pesar de que lo hacemos desde una posición difícil, que es ser parte del bloque opositor en serio, porque están los opos oficialistas y están los opos arrodillados. Y otra compañera, ahí suenan los bombos como para darle clima. La otra compañera que está acá con nosotros, María Reigada. Compañera de la conducción del SUTEBA, el sindicato que hoy conduce Roberto Baradel. Y María también hoy forma parte de una construcción que es la de la CTA y la de los frentes barriales,
en los que estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo simplemente, porque creo que hoy tenemos la oportunidad de escucharlo a Axel, así que vamos a tratar simplemente de expresar 3 ideas. Primero, creo que el 17 de agosto debemos recuperar la memoria de un hombre que fue capaz de enfrentar el coloniaje español, que fue capaz de creer en que podíamos enfrentar y derrotar a una de las grandes potencias de aquel mundo en el que todavía España e Inglaterra se repartían las regiones coloniales. Un hombre que dijo que seamos libres, lo demás no importa nada. Un hombre que en un momento clave de nuestra historia, en lugar de sentir, como dice este personaje que nos gobierna, estrés, cómo habrán estado de preocupado, como decía, angustiado. ¿cómo era? Angustiado. Cómo habrán estado de angustiado. Imagínense que San Martín no tenía tiempo para la angustia, tenía su corazón lleno de ese amor por la libertad y tenía su cabeza llena de ese pensamiento que lo llevaba como una flecha a incrustarse en el corazón de los españoles, de los colonialistas. Y él dijo una frase que yo siempre la recuerdo en los momentos difíciles: el enemigo parece más fuerte cuando se lo mira de rodillas. Por eso estemos de pie, hagamos honor a esos que lucharon por una Argentina libre. Este es un momento en el que nos quieren convencer de que es bueno ser arrepentido. Aparecer como arrepentido ya enaltece a las personas. Estamos viendo verdaderos personajes miserables, algunos canallescos y otros directamente delincuentes de guante blanco, diciendo que se arrepienten. Nosotros, los que fuimos parte de una lucha contra el neoliberalismo en la década del 90, los que, y aquí hay muchos, luchamos a nuestro modo contra la dictadura genocida, los que nos organizábamos clandestinamente, los que fuimos perseguidos, los que vimos caer compañeras y compañeros por defender la libertad. Los que fuimos parte después de un proceso de recuperación de derechos que empezó en el año 2003 y siguió hasta el año 2015. Recuperando las paritarias libres, la vigencia del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la jubilación para nuestros viejos que se la habían robado los grupos financieros y la habían privatizado y hacían negocios con los fondos de los trabajadores, los que vimos y fuimos parte de la recuperación de los derechos humanos, los que pudimos empezar a reivindicar la recuperación de Aerolíneas Argentinas, la ley de financiamiento educativo, la ley que permitió la asignación universal por hijo, los que fuimos parte de ese proceso de recuperación de derechos que ahora nos quieren mostrar como si hubiese sido todo eso la coartada, la tapadera para venir a robarle al país. Decimos, no nos arrepentimos de nada, no nos arrepentimos.
No nos arrepentimos de haber luchado, de haber estado del lado que había que estar, del lado del pueblo. No nos arrepentimos de haberle dicho no al ALCA cuando nos quisieron convertir en el 2005 en su patio trasero. Y si algún error cometimos, fue no profundizar todavía más, fue no avanzar todavía más, fue no consolidar todavía más la fuerza del movimiento popular, para que no hubiera, como hubo, compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras, que el día que fueron a votar en el cuarto oscuro se pegaron un balazo en el pie, votando estos patrones que hoy nos están oprimiendo, que hoy nos están esquilmando, que hoy están produciendo despidos, hambre. No nos arrepentimos de nada. Estamos orgullosos del lugar en el que estamos parados y estamos convencidos de que nuestro pueblo necesita recuperar el gobierno en el año 2019, que no pueden estar un minuto más. Y necesitamos para eso que todos los que tenemos la conciencia de que estamos viviendo una etapa histórica de enorme desafío para el pueblo, una etapa histórica en la que no podemos permitir que esta gente que representa a los poderosos, a los ricos, siga adueñándose de la riqueza, concentrando la riqueza y generando pobreza por otro mandato. Todos los que estamos convencidos de eso, tenemos una tarea pequeña y grande a la vez, que es no ser indiferentes. Todos estamos convocados a una lucha, a una gran lucha nacional para reivindicar la escuela pública, la salud pública, la jubilación, el trabajo, los derechos humanos, la libertad, el manejo del gobierno pensando en los que menos tienen, recuperar la dignidad nacional, recuperar la unidad de América Latina detrás de un proyecto común. Y eso hay que hacerlo conscientes de que este año que transcurre desde acá hasta esa elección, el pueblo argentino tiene que estar luchando de distintas maneras, luchando no agachando la cabeza, luchando no haciendo silencio cuando en el supermercado, en la caja, alguno dice alguna barbaridad, luchando, hablando con el vecino, luchando, construyendo unidad con los trabajadores, luchando, yendo a las marchas que vamos a convocar, luchando, empujando para la unidad de la CTA con la CGT, con aquellos que quieren luchar y combatir. Es momento de unidad del campo popular y es momento de separar las aguas. Aquellos dirigentes políticos, aquellos dirigentes sindicales que quieren ofrecerse como recambio del mismo modelo de injusticia, aquellos que quieren ofrecerse como la alternativa para trampear al pueblo, haciendo que cambian de rostro, pero dejando la misma política, aquellos que quieren sentarse a compartir el festín con los Macri, los Quintana, los Peña y compañía, esos son traidores al pueblo argentino.
tenemos que construir, porque el presente es doloroso, pero si en este presente doloroso también hay un presente de lucha, entonces el futuro va a ser mejor. Fuerza, a no bajar los brazos, a festejar que estamos juntos, a festejar que vamos a luchar. Fuerza. Bueno, y entonces, ahora sí, el mejor compañero, el compañero en el que tenemos que poner mucha esperanza y que quizás en un futuro cercano sea una de las referencias de esa construcción del 2019, Axel Kicillof. Compañeros, compañeras, la verdad es que primero brevemente agradecer a Luciano, a Hugo, a todos los compañeros que están, ya los hemos nombrado, pero quiero dejarles primero que nada mi sensación. Mi sensación es que desde que ganó Macri a fines del año 2015, instalaron una idea de que Macri gobernaba y del otro lado iba a haber una oposición sumisa, servil, algo que traducen llamando responsable, que le da gobernabilidad, y que eso se debía a que los argentinos querían un cambio y que si en algo se podía traducir ese cambio era que querían enterrar y sepultar el pasado presente, el pasado cercano, los 12 años y medio de gobierno. Eso dijeron, eso machacaron desde los medios de comunicación. El día después de que ganó Macri, vengo recorriendo toda la Argentina, los lugares donde dicen que como ganaron por porcentajes altos, hay un montón de entusiasmo con Macri, con Vidal y con estos personajes, pero sobre todo se erradicó cualquier intención, cualquier organización, cualquier movilización que tenga que ver con una oposición seria, con una oposición en serio, con una oposición del campo nacional, popular y democrático. Trataron de instalar eso. Yo recorro el país y en todos lados veo locales repletos de militantes que están dispuestos a dejar el cuero para que este gobierno pare de hacer las trampas y las tropelías que hace, y sobre todo para que la próxima vez nuestro pueblo no sufra, como pasó la vez pasada, una inmensa estafa electoral. Y lo digo porque lo que siento es que cuando uno dice Capilla del Señor, exaltación de la cruz y ve los porcentajes, 50%, yo desafío a que venga algún dirigente del gobierno actual y junte a más de dos dobles de decorado para tocar el timbre. Nadie quiere este gobierno, nadie quiere este gobierno. Compañeros, compañeras, es importante, muy importante lo que decía Hugo, porque así trabaja el neoliberalismo. Los que vivimos la década de los 90 lo sabemos bien. La despolitización, la desmovilización, la desilusión, que la gente esté quieta, sola, aislada en su casa. Ese individualismo no es solo, y especialmente para esa idea de que si sos un emprendedor y haces solo determinados deberes vas a terminar cotizando en la bolsa de Nueva York, y que todos los argentinos tenemos que aspirar a tener una empresa de garage como esa del sueño americano y que no podemos aspirar a otra cosa.
Ese individualismo es también para que cada uno de los argentinos se sienta solo, impotente, inútil, se sienta oprimido, asustado. Así trabajan con la ideología, con el temor de la represión. Hoy nos juntamos con laburantes de acá, de la región, nos juntamos con comerciantes y todos hablan de lo mismo, de la coerción económica, de ese clima de opresión que uno siente y que trabajan todo el tiempo por inculcar. Es un trabajo permanente para lograr aquello que en los 90 casi obtienen por completo. Que la gente no piense más y no crea más ni en la política, ni en lo colectivo, ni en la organización, ni en la tradición, ni en la historia, ni en las ideologías, ni en las grandes epopeyas de un país. Para eso trabajan todo el día, en la cabeza de cada uno, de nuestros vecinos, de nuestra sociedad, del que trabaja al lado de uno, para que piense que está solo y que todo depende de él. Y que cuando le va mal es culpa de él, que no hizo lo que tenía que hacer, que no se reconvirtió, que no estudió lo suficiente, para que prácticamente le agradezca al patrón o al Estado cuando lo echan o lo desprotegen. Ese es el plan perfecto, el crimen perfecto, porque generan una sociedad que no lucha, que no se junta, que no resiste. Ese era el objetivo de los 90, pero no solo eso, también y especialmente, además de inculcarle a través de todo, los métodos subliminales, hasta los programas de televisión, los guiones, todo con el mismo discurso. Me acuerdo de una propaganda del principio del gobierno de Macri sobre la meritocracia, sobre esto de que, fíjense, gana el mejor, pero como todos pierden, porque todos pierden, le hace creer que es porque uno no era el mejor y no hizo lo suficiente. Es un ataque permanente, es una ideología de la desmovilización que viene acompañado, porque no es la primera vez y no va a ser la última, de un trabajo también masivo de desprestigio a la dirigencia. Buscan que cada uno de los ciudadanos, cada uno de los laburantes, cada uno de los jubilados piense que está solo y que nadie sirve para representarlo. El desprestigio de los dirigentes, la desmovilización de la base, de la sociedad. Ese es el trabajo que intentan hacer. Por eso cada vez que yo voy al lugar que he visto desde allá y por el relato de ellos, parece que va a ser un lugar donde vamos a estar solos con un cajón de manzana y con un megáfono gritando en la plaza. En cada lugar me sorprende cómo ese relato es una vil mentira, como nuestro pueblo, después de 12 años y medio de ganar de ganar de nuevo el orgullo de lo nacional, el orgullo de lo propio, la fe en el compañero, la solidaridad por el que no tiene, la garantía con la organización, después de haber trabajado intensamente con esa crisis reciente de 2001 que rompió todo y destruyó los vínculos sociales. Después de eso, en 12 años y medio y 2 años y medio después de campañas permanentes, sistemáticas, agobiantes, para que la gente se movilice y para que no confíe en la dirigencia del campo popular, podemos decir que fracasaron. Acá estamos, en Capilla del Señor, dándole la batalla a los Vidal, a los Macri, a los Clarín, a la Nación. Acá estamos, no nos van a sacar con una pico de oro las convicciones, las ideas, el entusiasmo, la confianza, la fe, la esperanza. Quieren que no creamos en nada. Creemos en la fuerza de nuestro pueblo, compañeros. Por eso intensifican, se veían un panorama negro, por eso recurren
a lo único que tienen: desprestigio de los dirigentes, división de la oposición. Porque lo que han aplicado, y seguro ustedes quieren escucharme hablar de esto, en el terreno de la economía. Miren, yo estoy acá para ver si les puedo dar algún elemento más para esa tarea a la que los invitaban el compañero Luciano, el compañero Hugo, de militar, que es una tarea artesanal, que es una tarea de todos los días, que transcurre y ocurre de formas a veces insospechadas, que puede pasar en un comercio, puede pasar hablando con el padre de un compañerito de tu hijo, o con la abuela de un nieto, que es amigo de tu nieto, puede pasar en el colectivo, puede pasar en la farmacia. Lo que no puede pasar es que ni un minuto descansemos de esa tarea, y yo quiero darles elementos. Miren, compañeros y compañeras, mucho nos han pedido que hagamos la autocrítica. ¿Por qué perdimos esa elección? Y la verdad que todos los que me acompañan acá y todos los que hacemos política somos profundamente autocríticos. Tenemos 1000 errores, problemas, dificultades para marcar de nuestro gobierno. Ellos quieren que nos ocupemos solamente de esas cosas, que estemos hablando, autoflagelándonos todo el día, hablando de lo que hicimos mal, que habrán sido montones de cosas, pero si nos equivocamos en 1000 cosas, también hay que decir que hay 1.000.000 de cosas que Néstor y Cristina hicieron bien y contribuyeron contra toda esperanza de aquel momento a transformar el país en su peor momento, que lo levantó Néstor Kirchner de una ruina que había dejado. Pero lo que quiero decirles es que podemos hablar 1000 años de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, de lo que faltó, y lo vamos a hacer, no porque ellos lo pidan y lo exijan, sino porque es una tarea que hemos hecho permanentemente, pero más tenemos que hacer ahora, porque lo que estamos pensando es cómo hacer para mejorar las cosas y para volver a gobernar mejor la República Argentina. Por eso estamos haciendo un balance, estamos buscando qué faltó para seguir trabajándolo. Podemos pasarnos horas discutiendo de esto, si el candidato, si el impuesto a la ganancia, si tal sector, si tal otro, si la ley de medios, podemos estar años. Pero yo hoy tengo una certeza: esa elección del año 2015, una elección bajo un modelo, bajo un régimen democrático donde la gente fue y votó, y en ese sentido legal, cuando uno repasa, cuando uno revisa, y se los digo porque ustedes seguramente lo hicieron alguna vez allá lejos y hace tiempo, porque después siguió el bombardeo de medidas y de mentiras del gobierno actual, pero yo quiero volver a ese momento y dejarles a ustedes la certeza de que esa elección de 2015 no habrá tenido un fraude en las urnas, pero tuvo el fraude electoral más grande de la historia argentina. Unos candidatos que vinieron a mentir, mentir y mentir, prometer lo que nunca iban a hacer. Pensaron al máximo lo que es el espíritu mismo de nuestro sistema democrático y representativo. Cuando uno vota, que lo hace cada tanto, cada 2 años, cuando uno vota un candidato, y entre los candidatos que hay, se presupone que lo que van a decir tiene alguna relación con lo que vienen a hacer o con lo que pretenden hacer. Nunca en este país, de una manera más miserable, se empleó ese eufemismo de la mentira que se llama marketing político para engañar masivamente a la sociedad argentina. Por eso les pido que lo recuerden, les pido que vuelvan ahí, les pido que le pregunten a cada uno de los vecinos que votó a Macri por qué lo votó,
¿Qué esperaba en ese momento? No el lavado de cabeza permanente que le hacen todo el tiempo para distraer, para confundir, para echar culpas. ¿Para qué lo votó? Y van a ver que no hay un solo argentino que pueda decir que le cumplieron las expectativas y las promesas, porque fueron mentiras deliberadas, porque fue un mecanismo de engaño sistemático. Usaron ese instrumento. Y a mí me gusta decir que esa estafa electoral, que fue general, porque hoy veíamos al presidente de la Nación en los diarios, y decía un diario oficialista que el presidente tiene una nueva obsesión. Y uno dice, bueno, tal vez cumplir eso de la pobreza cero, que era tan importante, no, porque en la próxima página dice que el presidente reconoció que eso por lo que él pedía que lo midieran, que trampeó los números, que esperó para presentar el primero, pensando que le iba a servir. Bueno, no. El presidente mismo dice que la pobreza va a subir. Ya no hablan ni del segundo semestre, ni de brotes verdes, ni de lluvia de inversiones, ni de revolución de la alegría. Ya hablan de que se viene un periodo de crisis. Pero la obsesión del presidente no es hacer que esa crisis no pegue aquí en la provincia de Buenos Aires, en el interior, en los lugares que están más lejos. Ni siquiera el presidente puede ocuparse de que cuando termina una obra que empezamos nosotros y le pone y tiene el tupé de venir a inaugurarla como si tuviera algo que ver. Lo que inaugura lo hicimos nosotros y lo que hace él lo hace mal, porque deja a los vecinos sin bajada, lo deja sin colectora, usa la autopista para partirles la vida. Pero no es la obsesión, ni la pobreza, ni el empleo, ni el salario. La obsesión del presidente, según el diario La Nación, La Nueva, lo que lo ilumina hacia dónde va, es el esquí. Hoy decía, es el esquí, esa es la obsesión. Que hoy devela, pero que hoy devela al presidente de la Nación Argentina. Qué papelón y qué vergüenza tener autoridades que se olviden del pueblo y piensen solamente en los garcas, en los que más tienen, en los turistas extranjeros, que piense un minuto en los argentinos que lo necesitan, que necesitan un gobierno que se ocupe de ellos, no en los deportes de invierno, de nieve. Y eso subrepticiamente seguía y decía que como está tan obsesionado, resulta que no le va a cobrar impuestos a los que traen las inversiones. Y el párrafo de abajo dice que los que hoy están con las concesiones de los cerros de esquí más importantes del país son su hermano del alma, Nicky Caputo, su otro amigo. Vinieron a hacer negocios para ellos. Tienen un plan de negocio para 10 tipos que hoy forman parte del gobierno. Y lo demás no les importa. Y tienen presos políticos. Libertad a todos los presos políticos. Pero volvamos, porque de lo que se trata acá, es de ver cómo hacemos para que sea más efectiva, más potente nuestra militancia. Yo le decía, pregúntele a alguien que votó a Macri, ¿por qué lo votó? ¿Para qué lo votó? ¿Qué puso adentro de esa cajita y de esa etiqueta que decía quiero un cambio? ¿Qué cambio quería? Nadie podía querer este cambio que hay en la Argentina. Pero vaya sector por sector, porque aquí veo docentes, veo jubilados, veo laburantes. Hablemos de nuevo, por enésima vez, todas las veces que sea necesario, con los jubilados. Y me permito decir que a los jubilados les prometieron, recuerdan ustedes, porque ahí estaba Macri guionado, maquillado en su estudio de televisión, diciendo que venía a subir las jubilaciones,
que les iba a dar el 82% móvil. Eso es lo que prometió. Antes de pasar a lo que hizo, quiero recordar también de dónde veníamos, porque esta etapa es también una etapa para revalorizar lo que se hizo. De tanto atacarnos, tal vez alguno se olvida de mencionarlo, de decirlo, por estar tan a la defensiva. Pero fíjense, cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, 1 de cada 3 jubilados no cobraba nada. No era una jubilación congelada hace 10 años de 150 pesos, como tenían los privilegiados que sí cobraban. Había 1/3 que no podía cobrar. ¿Qué le dice el neoliberalismo? Será culpa tuya porque no hiciste la cosa bien. Ese que le hace creer que todo es responsabilidad del individuo, pero no es responsabilidad de ninguno de esos jubilados que no cobraba la jubilación. No cobraba porque no aportó, y no aportó porque no tuvo laburo, y algunos porque tuvo laburo en negro, y otra porque era una ama de casa, y entonces no aportaba. Y vaya que trabajaba, pero no se podía jubilar. Recoge el gobierno Néstor Kirchner de esa ruina con 3 millones de personas que tenían una jubilación de 0 y todo el resto con una jubilación congelada, y con el PAMI devastado y quebrado, y con el sistema de las AFJP. Podrán bombardearnos todos los días con sus campañas. Compañeros y compañeras, no podemos olvidarnos un minuto que ese gobierno de 12 años y medio consiguió que el 97% de los argentinos en edad de jubilarse cobrara la jubilación. Consiguió que la jubilación fuera la más alta de América Latina. Consiguió que el PAMI tuviera mayor cobertura que la que se recuerda en nuestra historia, y consiguió lo imposible, que ese curro, que ese afano, que ese delito de las jubilaciones privadas se terminara y se acabara, y entonces se recuperaran esos fondos que estaban siendo tibiados y estafados por los bancos, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo me animo a decir que este país tuvo un presidente como Perón, acompañado por la compañera Evita, pero con eso y todo, Néstor y Cristina Kirchner son el gobierno que más hizo por los jubilados de toda la historia de este país. Hicieron lo imposible, dieron vuelta a la tortilla, transformaron la vida de millones de personas, jubilaron a 3 millones más. Y los que no nos votaron y lo votaron a Macri, fue porque Macri hizo 2 cosas. Primero les dijo, recordarán ustedes, como hizo con todos los sectores, que lo que tenían no se iba a perder. Nadie va a perder ningún derecho. Mentiroso Macri, mentirosa Vidal, estafadores, que además les iba a subir la jubilación, y mintió de nuevo, porque cuando nosotros nos fuimos en el año 2015, si uno compara la jubilación mínima con el salario mínimo vital y móvil, ¿saben qué? Ya estaba el 82%, hasta el 82% que habían dado Néstor y Cristina. Pero diciéndoles que no iban a perder nada, que se quedaran tranquilos, que no estaba en juego lo ya conquistado. Y sobre eso poniéndole una pizquita más, o prometiendo que iba a subir un poco más la jubilación. Con eso solo fue a hacer campaña. Obviamente no era solo Macri, era una orquesta, un sistema, un instrumento aceitado
con parte del Poder Judicial, con los medios de comunicación concentrados, con las consultoras de Argentina y del exterior, diciendo que era verdad la mentira que todos sabían que estaba diciendo Macri. Pero ¿saben qué? Hoy no tenemos más. ¿Se acuerdan en esa campaña que decíamos no lo va a cumplir, no lo va a hacer? Y decían campaña de miedo. Que nosotros hacíamos una campaña de miedo. Que tratábamos de hacerles creer algo que no va a ocurrir. Hoy, todos los jubilados, no es que tengan una campaña del miedo por parte de quienes somos oposición. Tienen una realidad de miedo. Viven en un tren fantasma y de terror, donde no les alcanza la jubilación, porque Macri, el que les prometió que le iba a subir, se la bajó. El que le prometió un mejor PAMI, se lo quebró. El que le prometió cuidar la plata de los jubilados, se la está timbiando y quiere volver a privatizar el sistema. El que dijo que no iban a perder ningún derecho, ya creó jubilados de segunda categoría, porque terminó con los planes de inclusión jubilatoria. Y de la misma manera ahora el ministro de Economía decía que le están pidiendo que le saque la jubilación a lo que se le dio a Cristina. Ahora no hace falta ninguna campaña, hace falta ir a recorrer casa por casa. No puede quedar ningún jubilado que vuelva a votar un gobierno que los aprea, un gobierno que los descarta, un gobierno que los mata sacándole los remedios. Y ahora, compañeros y compañeras, la realidad está lo que había, está lo que hicimos, está lo que prometió Macri y está lo que les está dando. Claro, ustedes dirán, ¿tienen los medios de comunicación? Claro que los tienen, claro que los tienen. Bueno, y dicen, eso es una desgracia, claro que es una desgracia. Pero ¿saben qué? Yo me empezaría a preocupar el día que los medios de comunicación monopólicos, los grupos esos de poder, apoyen un gobierno nacional y popular, o ellos estarían confundidos, o estaríamos confundidos nosotros. No los tenemos y no los queremos. Tenemos otros instrumentos. Tenemos otros instrumentos. Por eso les digo, como decía Hugo, que es nuestra responsabilidad. No podemos quejarnos de que la tele les bombardea una cosa. Ya sabemos que les mienten por la tele. Ya sabemos que les ocultan. Ya sabemos que tergiversan. Ya sabemos que desprestigian a todo lo que se le opone. Un dirigente que está cerca de Macri, es la Madre Teresa de Calcuta, empieza a criticarlo a Macri, es Al Capone, un mafioso y tiene que ir a la cárcel. Ya sabemos cómo actúan. Les voy a pedir encarecidamente que no dejemos de quejarnos, de protestar y salgamos de nuevo a militar con ganas, porque nosotros tenemos ese instrumento de la militancia, es el boca a boca, que son los ideales. ¿Cómo no vamos a poder explicarle a un maestro que votó a Macri? Porque ahí la teníamos a Vidal prometiendo que el salario docente tenía que ser de 40.000 pesos, diciendo que nosotros desfinanciábamos la educación y no invertíamos en escuelas, y que ellos iban a llenar el país de jardín de infantes, y para eso te sacaban el fútbol para todos, para construir jardines de infantes. No digo que llenen el país, digo que se dignen a hacer un solo jardín de infantes y arreglar una sola escuela, porque nosotros encontramos devastado, privatizado el sistema educativo, y ahí Néstor Kirchner se subió y se fue a Entre Ríos a resolucionar el problema de los docentes y le dio una paritaria nacional. Prometió, mintió y estafó, pero hoy la realidad se ve. No vinieron a hacer escuelas, no vinieron a dignificar la tarea docente,
no vinieron a calificar y a formar mejor a nuestros maestros, no vinieron a darles apoyo, vinieron directamente a privatizar el sistema educativo y que haya una muy mala educación para los que menos tienen y una excelente educación para los que como ellos son los privilegiados. Nosotros tenemos que recorrer todas las escuelas porque no puede quedar un solo maestro que vote a los que vienen a destruir nuestro sistema público educativo. Y es nuestra responsabilidad. Si tienen instrumentos para mentir, tenemos que mejorar nuestros instrumentos para decir la verdad y que nos crean. Sandra y Rubén, presente. Presente. Y a los laburantes tenemos que recordar que cuando llegó Néstor Kirchner en el año 2003, a estos que hablan de pesada herencia, no perdió ni un minuto en ponerse a criticar o a dar excusas de todo lo que había pasado, de lo que no podía hacer. Se puso el primer día a trabajar y había encontrado un 25% de desempleo. Había encontrado un récord de empleo precario. Había encontrado un sistema productivo industrial devastado, destruido. Había encontrado una clase trabajadora a la que le habían sacado las paritarias y ya no había en este país paritarias libres ni masivas. Los convenios colectivos eran papel picado que no servía para nada. Así estaba el país. Y 12 años y medio después, ese 25% de desempleo se había convertido prácticamente en pleno empleo. ¿Qué nos vienen a hablar a nosotros de para quién trabajamos? Trabajamos para los obreros y trabajadores de la Argentina. Porque había casi pleno empleo, pero también el salario en pesos era el más alto de décadas y era el más alto de toda América Latina, medida en pesos, en bienes, en dólares. Eso es lo que hicimos nosotros, volvieron los convenios colectivos, todos los sindicatos. Hablaba con los compañeros de la UOM, 50.000 afiliados tenían en el año 2003. 250.000 afiliados tenían en el año 2015. Y los que ahora gobiernan, que vinieron a robarse todo, endeudar el país, que son inútiles, ineficientes, vienen a decirnos a nosotros que no hicimos nada. Compañeros y compañeras, el movimiento obrero volvió a tener convenios, paritarias, sindicatos fuertes. Volvió a haber empleo, volvió a haber salario y Macri les prometió que nada de eso iban a perder y que a los sectores, que era un 10% únicamente, que pagaban el impuesto a las ganancias, le iba a sacar el impuesto a las ganancias. Mintió, porque no solo eso no pasó y el desempleo sigue creciendo y el salario sigue bajando, sino que además, cuando nosotros nos fuimos del gobierno, pagaba el impuesto a la ganancia 1 millón de trabajadores y ahora lo pagan 2 millones de trabajadores. Duplicó la gente que paga el impuesto a la ganancia. Es una estafa electoral, pero lo mismo que hizo con estos sectores, lo hizo también, y hablábamos hoy, con compañeros comerciantes, industriales, dueños de pyme. También a ellos los estafó. Podríamos recorrer todos los sectores sociales, porque también lo hizo con los investigadores universitarios, que decía que la ciencia y la tecnología se llenó la boca, y estábamos el otro día en el Congreso con todos los presidentes del Instituto de CONICET, mostrando cómo no les había dejado una moneda, ni en el salario, ni en las investigaciones. Pero también, y esto es muy importante,
porque uno tiende a decir, bueno, vos lo votaste, ahora jodete. No es así. Son víctimas también de una estafa electoral y siguen siendo permanentemente víctimas de un bombardeo de esos medios de comunicación, del propio gobierno, para tergiversar y para engañar. Pero cuando uno va a ver una pyme, se encuentra que lo que Macri está haciendo no es un plan de desarrollo para mejorar la industria, para hacerla más eficiente. Está haciendo y llevando adelante un programa neoliberal de desindustrialización de la Argentina. Y no hace falta ser economista de Harvard ni historiador para conocerlo, basta con el sentido común. Hoy hablando, me decían lo que le pasa a alguien que tiene un pequeño comercio o una pequeña industria. Le subieron las tarifas. Le subieron las tarifas. ¿Y por qué le subieron las tarifas? Porque el enfoque del neoliberalismo y del gobierno de Macri es que el costo de la energía, el costo del petróleo, tiene que ser algo que esté únicamente relacionado con el precio internacional del recurso y estar en dólares. No es una cuestión menor, ni es un invento de Macri, ni vino a solucionar una crisis energética. Es un modelo neoliberal que siempre pensó que los recursos naturales del país son mercancías, son productos para vender y colocar en el exterior, y que la plata se la queden y el recurso se lo queden únicamente las empresas privadas que lo explotan. Y lo que sobra, eventualmente, se lo pueden vender a los argentinos, eso sí, al mismo precio al que lo colocan afuera. Y digo que esto no lo hicieron para arreglar nada, lo hicieron porque esa es la idea que tienen ahora y que es la misma idea que tuvieron en la década de los 90 y que es la misma idea que llevaron adelante en la década de los 70 con el programa de Martínez de Oz. No cambió nada, es el mismo programa neoliberal y nosotros a eso le decimos que el petróleo, los recursos naturales de la Argentina son de los argentinos y tienen que venderse al costo de los argentinos. Son para nosotros, no para las transnacionales. Eso es lo que está hoy discutiéndose en toda América Latina. Si el presal de Brasil va a ser de los brasileños para construir escuelas, para tener subsidios, energía barata, más consumo y más industria, o si se lo van a llevar militarizando el país los conglomerados extranjeros. Eso es lo que está en discusión. No lo ponen a Lula preso porque le regalaron un departamento como una coima. Lo ponen preso para llevarse el petróleo de Brasil. Por eso, en Argentina y en Latinoamérica tenemos que darnos cuenta y trabajar para que todos se den cuenta. Pero el empresario que ve, me decían hoy, 10 lucas de factura, 40 lucas en un comercio, lo están fundiendo porque le suben la energía. Pero también, como siempre fue el neoliberalismo, ponen la tasa de interés alta. Eso no es una cuestión de parar la inflación, de parar la emisión. No tiene nada que ver. Esto está escrito, lo dice el consenso de Washington, lo hicieron en los 90, lo hicieron en los 70. La tasa de interés tiene que estar alta porque la tasa de interés es la ganancia de los banqueros. Lo que están haciendo es llenarse los bolsillos de plata con lo que ahora no hay de crédito para la pyme, de crédito para el consumo. Es un gobierno de banqueros que se la llevan para ellos. Pero la pyme, esto no le sale gratis, le sube la energía, pero también cuando tiene que ir a descontar un cheque, conseguir un crédito, le cobran 60, 70, 80%. Este plan no se conforma con llevarse todo, también destruye la industria nacional. Le suben las tarifas, le suben las cuotas, pero al mismo tiempo, lo que no tiene fundamental
para que venga ni la lluvia de inversiones de afuera, ni la lluvia de inversiones de adentro, para que alguien ponga un mango en la Argentina. No hace falta, no sirve que el presidente trabaje de chuparle las medias a todos los presidentes de las grandes potencias. No alcanza con eso. Lo que tiene que haber es demanda y lo tienen que entender de una vez. Nuestro modelo sabe que eso es lo que mueve la inversión y que la demanda no es otra cosa que el salario, la jubilación, la dignidad y el ingreso de nuestro pueblo. ¿Cómo no le vamos a poder explicar a un comerciante que tal vez se quejaba de los planes sociales y tal vez se quejaba de que el trabajador que tenía le pedía aumento porque pensaba que si él no daba el aumento iba a ganar más plata? Ahora se da cuenta que el salario del trabajador de su negocio para adentro es el costo, pero de su negocio para afuera es el salario de todos los trabajadores, y ahora se da cuenta que ese jubilado que no está o que no gana, que ese laburante de la economía social, que ese pequeño productor y que su propio trabajador que ahora está fundido y no llega a fin de mes, es la demanda que le falta. Decían que primero había que crecer para después distribuir. Eso termina siempre igual. Se llama teoría del derrame y el derrame no llega nunca, como estamos viendo en estos años. Nosotros en 12 años y medio hicimos una cátedra con la realidad de lo que pasó en el país. No había que esperar dándole más y más a las empresas a ver si se dignaban a invertir. No era primero crecer para después distribuir. Era primero distribuir para así crecer. Sin inclusión social no hay crecimiento en la Argentina, y eso en la Argentina se llama peronismo, y es la única receta que sirve para que haya industria nacional, comercio nacional, dignidad de un lado y dignidad del otro. Los planes sociales no eran solo para el que lo recibía, era también para el empresario que vendía. No tienen demanda, le sube la energía, le suben los costos, le sube la tasa de interés, y sobre eso el gobierno de Macri entrega nuestro mercado abriendo las importaciones indiscriminadamente. No vino a solucionar nada. Mintió porque vino a aplicar el mismo programa de gobierno que siempre aplicaron los neoliberales en la Argentina. Y no hace falta hacer un doctorado afuera. Basta recordar, basta preguntarle a un abuelo, basta preguntarle a un pariente para poder decir con absoluta certeza que el neoliberalismo tiene siempre las mismas medidas y las mismas medidas llevan a los mismos resultados. Este plan no genera otra cosa que desindustrialización, exclusión social, subordinación de las grandes potencias. Eso es este programa económico. Y esto no tiene que ver ni con la pesada herencia, ni con la tasa de interés de Donald Trump. Esto tiene un solo responsable, y ese responsable es Mauricio Macri y su cómplice, su brazo ejecutor en la provincia de Buenos Aires, que se llama María Eugenia Vidal, que para lo único que está es para cubrirle la espalda a su jefe, mientras el pueblo bonaerense se muere de hambre. ¿Cómo no vamos a poder convencer a los jubilados, a los docentes? Nosotros no le tenemos que echar la culpa a nadie. Tenemos que saber hacer lo que sabemos hacer. Como me gusta decir, ellos manejan los trolls, las redes sociales, esas de ceros y unos, las digitales. Nosotros tenemos otro instrumento. Nosotros tenemos la red social más potente que conozca este país.
Y esa red social está hecho de carne, hueso y corazón y se llama militancia. Y la vamos a usar para llegar a toda la casa. Se nos juega todo. Compañeros y compañeras, todos preguntan y ya Hugo explicó de qué se trata esta cuestión de la unidad. Todos queremos la unidad, estamos buscando la unidad, pero yo tengo dos notas para hacerle a la cuestión de la unidad. La primera cuestión es que esa unidad tenemos que preguntarnos para qué la hacemos. Y la hacemos para dos cosas. La primera, porque este gobierno entiende un solo lenguaje, que es el lenguaje de la lucha. Hemos ido a explicarle que esto no funciona, que no sirve. No les importa porque es lo que vienen a hacer. El gradualismo que aplican no es lo que quieren. Ellos hubieran hecho el tarifazo en el primer día. Ellos hubieran abierto toda la economía, reducido los salarios, como vienen haciendo. Si lo tienen que hacer gradualmente o si no lo pueden hacer, depende de una sola cosa, de la fuerza, la unidad y la organización del pueblo que lucha. Nosotros creemos en la unidad, pero creemos en la unidad de los que luchan. Los que no luchan no son parte de nuestra unidad, compañeros. Y en términos políticos, claro que tenemos que hacer la unidad más grande que podamos. Y claro que vamos a llamar y convocar y darle la bienvenida a todos los compañeros que se quieran sumar. Pero eso sí, la unidad que nos sirve para ganar las elecciones, la unidad que nos sirve para conformar listas, para recobrar la esperanza de nuestra gente, para dar una perspectiva, para volver a enamorar a nuestro pueblo. Esa unidad no es una unidad de contubernio, no es una unidad que se haga ahí en un pasillo del Congreso. Es una unidad que se tiene que forjar en la calle, acompañando a los que están sufriendo los resultados de este modelo. No se hace en un estudio de televisión, se hace en las fábricas, en las escuelas, en los colegios, se hace en los centros de jubilados. Y esa unidad, están bienvenidos todos, pero tienen que saber que es una unidad de la oposición. Están bienvenidos todos los que estén dispuestos a poner lo que tienen que poner alguien hoy en la Argentina para ser opositor del gobierno de Macri. Es una unidad de los opositores, lo más amplia que se pueda, pero con los opositores, compañeros y compañeras, si nos juntamos, si militamos, si trabajamos, no hay lugar a dudas. Esto termina de una sola manera, termina que en el 2019 vuelva a haber un gobierno nacional, popular, democrático, feminista, vuelva a haber un gobierno que siga la tradición de Pérez, de Villa, de Néstor y de Cristina. Compañeros y compañeras, vamos a seguir militando para que esa sea la realidad de nuestra gente, para que no se la sea más. La nuestra es la vía de la militancia, de la organización y de la lucha. Gracias, compañeros. Gracias por todo lo que